Imagina por un momentito que realmente disfrutas cada paso de tu proceso creativo, que no huyes de la página en blanco como si fuera una declaración de Hacienda. Te levantas con ganas de escribir, componer, pintar o lo que sea que hagas, sin que una vocecita interna te repita que podrías estar viendo memes. Imagina que crear te resulta adictivo, como lo son las redes sociales, pero sin el daño colateral del algoritmo que te roba el alma. ¿Cómo crees que cambiaría eso tu vida? ¿Cuánto podrías producir si no vieras tu propio arte como una condena autoimpuesta? Ahora bien, seguro piensas que eso es fácil cuando tienes un estudio impresionante, herramientas de última generación y una cuenta bancaria abultada como para no preocuparte por las facturas. Pero quitemos todos esos lujos y pensemos que solo tenemos lo esencial: un artista entregado a su proceso creativo. La buena noticia es que eso es posible para ti aquí y ahora, sin esperar a que una hada madrina te equipe con un escritorio, una subvención jugosa y todos los trucos. Construir historias es lógica, técnica y práctica. Pon a prueba tus ideas con mi curso Laboratorio de Historias. Entrena tu mente en la construcción dramática. ¿Escribir como un pro por menos de lo que cuesta una cena? Vuélvete un tallerícola preguntón. Clases privadas, videocursos y tutoriales por solo 35 € al mes. Lo que necesitas es enamorarte de tu proceso. Para eso quizá necesites romantizarlo. Hacerlo por amor y no por obligación. Porque cuando creas por obligación, cuando escribes por obligación, tu musa se convierte en un capataz de fábrica. Y no hay nada que mate más la creatividad que la sensación de que lo estás haciendo como una carga, como una obligación. La clave para poner horas y horas en tu arte sin que parezca una tortura es bien simple. Te tiene que gustar el proceso, lo tienes que amar lo que haces. En este caso, tienes que amar escribir, pero no amar en plan me gusta cuando termino, sino amar cada parte del proceso, incluso la parte que duele. Como en las relaciones largas, necesitas encontrarle el gusto a los días grises para que valgan la pena también los momentos de éxtasis. Y aquí es donde entra la idea de romantizar. Porque no se trata de engañarte haciéndote creer que cada sesión de trabajo va a ser mágica, sino de encontrar maneras de hacer que tu camino sea placentero. No esperes que cada idea sea brillante, pero sí espera que cada minuto invertido en crear tenga sentido, aunque solo sea porque estés aprendiendo algo nuevo o conseguiste hacer tu espacio de creación un espacio más inspirador. Construir un espacio que te inspire. Si tu escritorio parece un altar al caos y cada vez que te sientas a escribir sientes que el universo está conspirando en tu contra, tal vez es hora de preguntarte: ¿estás haciendo lo suficiente para que tu entorno fomente la creatividad? Ese espacio en el que trabajas influye más de lo que crees. Y no necesitas un estudio digno de revista, pero sí un rinconcito en el que te sientas bien. Coloca objetos que te inspiren, elimina distracciones innecesarias. Sí, por supuesto el móvil cuenta como distracción innecesaria. Y si puedes, sal al aire libre a trabajar. El mundo real a veces es mejor estímulo creativo que cualquier pantalla. Hacer de la rutina un ritual. El arte de escribir no se trata solo de inspiración, sino de constancia. Si quieres que tu creatividad crezca, la tienes que alimentar con disciplina. Y la disciplina no debe ser una cárcel. Puede ser un ritual, un café antes de escribir, una canción antes de pintar, un paseo antes de componer. La clave es encontrar un ritmo que convierta el trabajo en una necesidad placentera, no en una tarea más de tu lista de pendientes. Escuchar a tu artista interior y no sabotearlo. A veces la mejor idea que tendrás en el día aparecerá en medio del silencio. Pero si llenas cada momento libre con ruido, ya sea con podcast, música o
doom scrolling, nunca le vas a dar espacio a tu mente para que te hable. Practica la quietud, escucha lo que pasa en tu cabeza sin intentar forzar las ideas. La inspiración no es algo que se tenga que buscar desesperadamente, sino algo que dejas entrar cuando hay espacio para ello. El proceso es el destino. Si crees que solo disfrutarás de crear cuando ya seas un artista exitoso, lamento decirte que estás en un error monumental. No hay un allá en el que la creatividad de repente se vuelva fácil y sin esfuerzo. Si no aprendes a gozar de todo el proceso ahora, tampoco lo harás cuando llegues a donde crees que quieres estar. Porque la verdad es que no hay una meta final, solo existe el camino. Y el camino, querido tallerícola, es el único punto. Es por lo que se hace esto. El camino de la escritura es the point. Así que deja de ver tu arte como una tortura y empieza a tratarlo como lo que es. Un acto de amor. Un amor complicado, sí, pero ¿qué amor no es complicado? Además, creo que es el único que vale la pena en esta vida. Y si nada de esto te convence, por lo menos intenta que el proceso te haga reír. Porque al final del día, si vas a sufrir con el arte, por lo menos ríete. Tómatelo con sentido del humor. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. ¡Ah, qué pelos! Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Fortalece tu ingenio, sé más ágil y resiliente con mi videocurso Ejercicios de Escritura. Evoluciona ejercicio a ejercicio. Tómalo gratis en mi web y añade 12 clases 1 a 1 para evaluarte. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.